Buenos días, le doy la bienvenida a Brújula Streaming. Hoy es miércoles 1 de julio, ya estamos en la parte final o la segunda mitad del año. Bienvenidos al programa. Diego, ¿cómo estás? Ahí te Raúl, veo, ¿cómo estás? ahí te veo feliz en tu casa también con ese corte de ayer que sigue viendo bien. Sigue viendo bien. Vos igual tienes un corte realmente llamativo. ¿Qué peluquería vamos? Y yo voy a Peluquería Charito. ¿Vos? ¿En serio vas a peluquería Chaito? ¿Dónde es eso, che? Eso es por mi casa, por Mayasilla. Bueno, está muy bien. Más bien el otro día, hablando de esto, Charito me pidió que haga un mensaje y eso es lo que voy a hacer ahora. Qué gusto. Charito, eres la mejor peluquera de toda La Paz. Ahí está. Tenemos un muy buen programa, Diego. Hay que hablar del Mercosur. El presidente Paz ha recibido un apoyo de todos los otros mandatarios. Tenemos fútbol. En la segunda mitad del programa tenemos a Ramiro Orías. Y hoy recuperamos tus secciones, Diego. Tenemos el capo de la semana. Qué alegría haber podido pasar ya esta fase de los 50 días que cambió un poco la mecánica del programa para volver a las secciones que teníamos. Así es siempre un gusto volver a, digamos, a la rutina de nuestro catálogo, ¿no? Del programa. Y por Exact- supuesto, hoy miércoles nos toca los personajes, ¿no? Las figuras descollantes del ámbito nacional. Eso es una maravilla, ¿no? Exactamente. Resaltar a los bolivianos de mérito. Exacto, lo que le llamamos nosotros acá en el programa el capo de la semana. Y ahora sí le daremos la bienvenida a Juane Araoz, jefe de redacción de Brújula Digital, para que nos cuente un poco cómo es la jornada y varias noticias importantes en estos días. Esto del Mercosur que ya he mencionado, que es importante, pero hay otras también. Hay el tema de que ahora se puede vender privadamente o se va a poder vender privadamente el combustible en el país. Ahí lo tenemos a Juane. Juane, buenos días. Buen día, Raúl. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eh, Juane? a ver, ya corte de cabello, yo me corto el cabello ya no ¿Dónde? les diré dónde. ¿Dónde? No, en la Pires. ¿Dónde? En la ¿Dónde? Pires. En la Pires me gusto, porque me va con máquina nada más, así que algo muy sencillo. Tengo mi peluquero, lo había dejado 5 años, me dejé crecer el cabello, ahora lo he vuelto a retomar y ya no está, pero está en una peluquería muy modesta, pero que me corta como quiero. Muy bien. Bien, vamos a los temitas. Un tema, antes de hablar de lo que indicas del asunto del combustible por privado, quiero ir con lo que ha marcado la mañana, tempranito, Isla de Banderas, ¿no? El gobernador ha hecho un acto con presencia de autoridades nacionales y departamentales, el gobernador Redilla la Plaza Murillo, y ha enfatizado su discurso en la unidad. Incluso él mismo indica, ¿no? Es momento de un gran pacto con la unidad, no por la unidad, con la unidad de la paz, con el progreso de la paz. Hizo énfasis en que los diversos actores puedan luchar y trabajar por la ciudad, por el departamento y con el departamento. Eso es importante e interesante. Esta pequeña sutileza de proposiciones hace también un significado, le da un significado especial. Paralelamente, el alcalde Weiler ha hecho el acto en la Plaza Alonso de Mendoza a las 8 de la mañana. Entonces, ya comenzamos con los actos de julio. Recién estaba contando las actividades que hay de la alcaldía. Justo me pillaron cuando estaba contando la cantidad de actos. 150 actividades entre actividades culturales, actividades económicas, deportivas, en fin. Entonces, bueno, ya comienza julio y eso. Me veo cortado, creo, ahora sí estoy bien. Perfecto, gracias. Bien, después, otro tema importante, hoy o mañana, entre hoy o mañana hay que ver cuándo, porque hoy y mañana hay sesión en el Senado. El Senado va a tratar este proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo para acelerar la elección
de los magistrados faltantes. No nos olvidemos que faltan nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia de Benipando y también faltan del TCP de Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Esto es a raíz que las elecciones del diciembre del 2024 pues fueron parciales. ¿Se acuerdan ustedes todo este asunto que hubo, no? Bueno, se te ha presentado un proyecto de ley para poder definir que el legislativo define unas ternas y el ejecutivo pueda elegir de estas ternas a las personas más aptas, idóneas para el cargo, de una forma interina, considerando que ya llevamos 2 años, bueno, 2024, 2025 y parte del 2026, sin completo, sin el órgano judicial completo. Entonces, eso también es otro elemento que puede marcar otra lista informativa en el quehacer noticioso de hoy, pero también puede ser mañana. Todavía no se sabe cuándo, pero hoy día hay sesión. Importante que nos hace al bolsillo. Por segundo día consecutivo, el dólar flexible se mantiene en 9,76 bolivianos. No nos olvidemos que el lunes comenzó esta medida con 9,73. Cada noche, a las 8 de la noche, el Banco Central de Bolivia, el día hábil, da a conocer cuál va a ser la cotización para el día siguiente. Entonces, ahora está en 9,76, segundo día consecutivo. Bien, otro elemento más, sigue la fila de combustible, ya lo hemos dicho ayer, ya hemos sacado videos, notas, ya es un tema conocido, pero ¿qué pasa en la terminal de buses de La Paz? Las salidas, si bien ya no hay bloqueos, están demoradas, están lentas, hay menos buses. ¿Por qué? Porque no hay combustible. ¿Y quiénes son los que, o diésel, quiénes son los que más sufren en este caso? No solo las empresas, sino los viajeros. Los viajeros pasan, pese al frío, están ahí en la noche, esperando que salga una flota para poder viajar a diversos destinos. Y con eso se relaciona también este asunto de que los privados van a poder traer el combustible al país, ¿no? No solamente va a ser un monopolio, podríamos decir que se rompe, entre comillas, el monopolio, aunque ya habían algunas otras disposiciones que no surtieron mucho efecto debido a una serie de limitaciones en la norma que al final resultaba medio difícil para los privados traer el combustible. Ahora, esto ha causado una serie de reacciones a favor y en contra. Sin embargo, los que apoyan la medida aclaran e insisten que cuidado con que siga igual que antes, que una serie de condicionamientos y de requisitos en la que ya PFB sigue comandando el tema de la importación y al final una vez más no se logra el cometido de traer mayor cantidad de combustible al país para poder aligerar o alivianar el tema de la presión en cuanto a la falta de los combustibles, ¿no? Los privados y los que defienden esta norma insisten que el modelo de importación vía YPFB ha fracasado y aclaran, ellos dicen, denuncian en realidad que YPFB es un nido de corrupción a raíz de este asunto de la importación del combustible. Bueno, esos son los temitas. Un temita más, hoy en la mañana, creo que es a las 10:19 de la mañana, Soban va a dar una conferencia de prensa, no sabemos el detalle porque todavía no es la conferencia, pero va a hablar de la reprogramación de créditos. Entonces eso también es importante, saber cuánta gente ya se ha acogido a esta disposición surgida a raíz de los conflictos que, bueno, nos afectaron por más de 50 días, sobre todo a La Paz y Lima. Ese es el resumen, esa es la agenda, cuando son las 9:17 de la mañana de este miércoles, 1 de julio. Se llegan los memes de julio, hay que ver los memes. Exactamente, lleno de memes de Julio. Gracias, Juan. En temas importantes, veremos qué dice Asoban sobre este tema de la reprogramación de créditos, facilidades para que la gente pague créditos. Obviamente los bancos generalmente rechazan eso. Tal vez en esta oportunidad tengan que tener tolerancia para eso. El tema del combustible, que también es importante, se privatiza, digamos, se liberaliza, pero ese combustible no tiene el subsidio estatal, por lo tanto, eso a un precio de mercado internacional. Mucho más caro, pero también más disponible, pero más caro. Entonces, también ahí tienes, por un lado, la facilidad de tener el combustible siempre a disposición, pero a más alto precio. Juanes, son temas que seguro que los vamos a seguir hablando mañana. Así que gracias por el informe. Mañana seguramente va a seguir jalando esto. Hablamos. Hablamos. Nos vemos, Gracias, hasta Alex. mañana. Chao. Chao, chao.
Ahí está, era el informe de Juane. Hay varios. El otro tema, Diego, es esto de que el legislativo está avanzando para aprobar los candidatos faltantes para el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Ya se sabe que 5 se autoprorrogaron porque no se pudo realizar elecciones en 5 departamentos. Esos autoprorrogados fueron echados como debería haber sido con un resultado que es el Tribunal Constitucional no tiene quórum, de los 9 solo hay 4 y por lo tanto no puede realmente trabajar. Pero en la campaña del 2025 hubo varias voces señalando que el Tribunal Constitucional debe ser eliminado de nuestra economía jurídica, debe ser eliminado porque ese Tribunal Constitucional no le ha traído nada positivo al país. Eso es lo que dicen los críticos. Yo me adscribo también ahí. Personalidades y juristas como, por ejemplo, Oscar Hasenteufel, que fue presidente del órgano electoral, es una de las personas que dice que hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Candidatos como Doria Medina y algún otro más también. Entonces ahora volver atrás. ¿Qué nos ha pasado sin Tribunal Constitucional desde que han sido echados los 5? No nos ha pasado nada. El Tribunal Constitucional, cuando Evo quiso candidatear, le aceptaron candidatear. Cuando Luis Arce pidió que no candidatee, le aceptaron que Evo no candidatee. Cuando Arce le quiso quitar la sigla del MAS a Evo, entonces le quitaron las, o sea, es como el menú del presidente, ¿no? Lo que el presidente en funciones quiere hace el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿para qué tener un Estado dentro de un Estado, que es lo que decía Hasenteufel? Y ahora el legislativo intenta nuevamente rellenar esos cargos. Realmente no lo entiendo. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, imagínate, porque es muy largo de hablar esto, pero imagínate que el último presidente que tuvimos, el señor Luis Arce, ocultó su mezcla de mediocridad y estupidez en torno al Tribunal Constitucional. Era su defensor, eran sus guaruras contratados con sueldo excepcional y con más poder que el propio presidente. Imagínate a lo que ha llegado. Es decir, unos mafiosos, porque eran eso, unos jueces que eran vándalos de la justicia. Por supuesto, no quiero decir que esto se generaliza, pero al menos estos señores no eran los guardaespaldas, eran los dueños de Luis Arce. Y un presidente de ese nivel, con esa inmensa mediocridad, con esa estulticia tan propia de Arce, ¿no? Hablaba y daba pena, se ha podido mantener gracias a un tribunal constitucional que fungía como eso, como un operador político. Entonces yo quisiera escuchar realmente abogados que nos digan claramente para qué podría servir, ¿no? Hemos leído más de una columna tú y yo y de alguna opinión, pero así a priori uno simplemente se molesta con la presencia de estos señores, ¿no? Y ahí te perdí por un ratito, pero efectivamente, y como tenemos a un muy buen entrevistado, Diego, ahorita después del corte, Ramiro Orías, es una pregunta ineludible para él. ¿Sirve o no sirve? Hay que seguir insistiendo en tratar de tener al Tribunal Constitucional. Eso ahorita lo vamos a ver. Pero Diego, hemos tenido algún deporte ayer, algún deporte en el hemisferio norte. Había algo. No, no sé de qué estás hablando, no sé de qué estás hablando, la verdad no sé, me confundo. A ver, Bueno, México me ha impresionado. ayer ha habido dos partidos tan importantes, las victorias de Tres. Francia, muy contundente, y menos contundente, pero al final victoria sólida, digamos, de Noruega. ¿Cómo has visto los dos partidos? Voy a comentar el tercero que no estás comentando. México está invicto, no tiene un solo gol en contra, Tienes tiene razón. 12 puntos y tiene un equipazo. Yo a priori pensé que Ecuador iba a ganar, te lo digo con toda honestidad. Claro, me he olvidado que el 98% de los asistentes en el estadio, como 70.000 personas, eran mexicanos, ¿no? Y no Y el tienes más equipo ojitos realmente que ha vayan mostrado una corriendo. contundencia excepcional en el primer tiempo. Me han parecido cracks, de verdad que me han parecido cracks con un juego ágil y bonito, bien, bien llamativo
a ojos del asistente, ¿no? De las tribunas. Bueno, lo de Noruega a mí me encanta. Soy un fanático de Haaland. Me ha gustado además el equipo. Me ha parecido superior. Me han encantado los remos. No, no sé si te habrán encantado a ti. Y Francia, vuelvo a decir, a Francia no lo gana nadie. Francia va a ser campeón del mundo. A no ser que ocurra un milagro futbolístico que siempre puede ocurrir. Pero es un poderoso fútbol, ágil, rapidísimo y además súper estético, ¿no? ¿Qué dices? Y habría que recordar también uno de los mejores jugadores de México, perdón no haber mencionado ese partido tan importante, uno de los mejores jugadores de México de la noche y el autor del segundo gol, Raúl, ¿no? Raúl. Sí. Realmente el nombre tal vez ayuda, no sé, pero primero para hacer el segundo gol hace una pared, ¿no? Increíble. Se mete entre dos, hace una pared, le devuelven un muy lindo gol. Realmente México una máquina, o sea, si va a seguir jugando así, realmente tiene chances de seguir avanzando, porque un fútbol muy vistoso, muy incisivo, muy preciso y una reserva física muy grande, ¿no? Es Raúl Diego, vos sabes sus dos nombres, ¿no? A ver, vamos a ver el certificado de nacimiento. Se te acaba de decir. Bueno, en todo caso, un gran fútbol. Ahora a México le toca jugar con quién. Con el ganador de, ahorita me pierdo, no. Sí, ahorita yo me he perdido porque lo tenía claro, pero no es fácil. Mm. Ahora, ¿cómo has visto a Brasil, perdón, a Francia con Mbappé? Bueno, comenté, no sé, creo que no se ha escuchado, algo ha pasado, pero a Francia no lo gana nadie. Francia, ya lo hemos dicho, va a ser campeón del mundo. Bueno, por supuesto, me estoy adelantando, pero quiero ver al machote que los gane, ¿no? Quiero ver realmente si hay alguien que puede ganar a esa esplendorosa selección, ¿no? Es un equipazo. No solamente ganan, sino dan un fútbol espectacular, ¿no? Sí. Ese Barcolá es impresionante y el Olise, bueno, todos terminan, era Olis nomás, porque es inglés el muchacho en realidad, ¿no? Es inglés, bueno, nacionalizado, digamos, no nacionalizado, tenía pasaporte también francés, ha elegido ser francés, pero ha hecho dos pases descomunales. La nota que le ponen, no sé si has visto las notas, las calificaciones que tienen, es Dile. 9,3 sobre 10, Olise, 9,4 Mbappé. Son unas notas tremendamente brutales, ¿no? Espectaculares para un mundial. Una calidad de juego irrefrenable, Y difícil, ahí casi sí, imposible ganarle. hemos preparado para la audiencia, si me ponen la fotito de la selección francesa para ir viendo, porque ayer estábamos hablando, Diego, de dónde son, o cuál es casi creo que todos son franceses, menos uno que lo vamos a ver ahorita, o sea, nacidos, digamos, en territorio francés, pero, y el que no ha nacido en territorio francés, igual ha nacido en Guyana Francesa, por lo tanto sigue siendo francés, pero ahí está. Meñán, el arquero, nacido en Guyana Francesa, de madre haitiana y padre de Guadalupe, o sea, caribeño 100%. Entre los defensas, Koundé, hijo de un padre de Benín; Upamecano, hijo de padres de Guinea-Bissau; Salivá, padre de Líbano, madre de Camerún; Diñé, orígenes franceses. Mediocampo, Chuamení, perdón, hijo de padres camenureses; Rabiot, orígenes franceses; Dembélé, padre de Mali y madre de Mauritania; Olise, padre nigeriano y madre franco-argelina. Delanteros, Barcolá, padres de Togo; Mbappé, padre camerunés y madre argelina. Ahí está el origen de todo el equipo francés, con lo cual, Diego, tenemos una situación que es muy interesante, ¿no? ¿Qué manera Francia de poder adoptar y alentar a esos migrantes, hijos de migrantes, ¿no es cierto? Y darles las posibilidades de que sean estos jugadores de esa talla, lo que tú ya has dicho, ¿no? Pero eso significa un sistema en el que desde el colegio hay canchas para jugar, ¿no es cierto? En el que hay buena alimentación y luego detectar a estos chiquitos cuando tienen 10, 12 años ya se detectan
para empezar a jugar más o menos ya con más seriedad, y cuando tienen 15 años ya están casi listos para dar el salto ya a un fútbol más profesional. Pero qué interesante que Francia tenga esa habilidad, porque todos los países de Europa, o por lo menos, tal vez un poco menos los nórdicos, pero todo el centro de Europa y sur de Europa tienen muchos migrantes, pero Francia parece ser el país que más los toma o los adopta. No entiendo bien cómo prácticamente de los 11 jugadores que estaban ayer como titulares, 9 tienen raíz, por así decir, africana, uno en el Caribe, y 2 que son de ascendencia francesa, entre comillas. Un caso muy especial, y también quienes defienden esto dicen Francia ha ganado un mundial y ha mejorado su fútbol gracias a eso. ¿Cómo ves? Yo veo que Inglaterra y Bélgica tienen igual poblaciones africanas, bueno, de origen africano, con porcentajes altísimos y no logran los mismos resultados que Francia. O sea que en Francia hay una sólida institucionalidad deportiva futbolística y el mérito es enteramente de Francia y estos jugadores de piel oscura son franceses. Son Es decir, franceses. no olvidemos que Francia tenía 80 colonias, tenía, ¿no es cierto?, desde Senegal, Argelia, pasando por todas las Guyanas y del otro lado Caledonia. Es decir, eran dueños de medio mundo, ¿no? Entonces, toda esa gente ha migrado a Francia, ha conseguido una mejor vida y bueno, ahí están. Pero a mí me saca de quicio un poquito esta lógica de, nah, no ha ganado Francia, han ganado África, Mm. ¿no? Eso te tratan de mostrar. Bueno, no, son franceses, igual que el 90% de la selección de Ecuador son africanos, o por lo menos son obviamente descendientes de africanos. Y nadie por eso va a decir que ha ganado África. No, han ganado franceses, solo que es una Francia plural, diversa, ¿no? Eso es una maravilla darnos cuenta de eso. Exactamente, y qué buen punto el que tocas, y ahorita nos tenemos que ir ya al corte, nos está esperando Ramiro Orías, pero muy buen punto el que tocas. Todos han nacido en suelo francés, porque Guyana Francesa también es suelo francés. Todos. Estábamos hablando más bien de su ascendencia, de sus familias, pero todos son, como lo has dicho bien, franceses. Muy buen punto, pero ¿sabes qué? Mañana podemos hablar, porque hay una cantidad de jugadores, Diego, incluso en Argentina, que no han nacido en suelo argentino. Y eso creo que es algo también interesante. Creo que solo hay 2 ¿Quién? selecciones. Mañana, ¿Quién de mañana va a Argentina? ser con sorpresa. Mañana va a ser con sorpresa. Eh, Creo que hay solo 2 equipos que, si no me equivoco, son Colombia y Brasil, que solamente tienen jugadores nacidos en su territorio, junto con lo que acabo de mencionar de Francia, y todos los demás tienen jugadores que han nacido en otras partes, y creo que va a ser también interesante verlo. Pero vayamos a ese corte Raúl, y sí. pero solamente déjame decir esto. Es verdad, Messi no creo que sea argentino, Messi es de Marte. Messi es de Marte, sí, exactamente. Sí, Ahí ya tenemos uno que está fuera de territorio argentino. Este, Argentina. Sí. vayamos a ese corte, y cuando volvamos tenemos Vamos al mucho que corte. hablar con Ramiro Orías. Espérenos un minutito. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia.
Más información al 715-55-170. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Cristel TV, que es de Tupiza, Palenque TV a nivel nacional, todos los canal 6 de todos los cables, usted va a encontrar a Palenque TV. Estamos con las redes de Brújula Digital, que tenemos Facebook y YouTube, y las redes de Sin Maquillaje de Mary Vaca. Ella está en el programa de 8 a 9, nosotros de 9 a 10. Y ahora sí le damos la bienvenida al abogado constitucionalista Ramiro Orías, uno de los más destacados en su campo. Le damos la bienvenida a Ramiro y le agradecemos por haber aceptado esta entrevista. Y lo primero que tenemos que preguntar, Ramiro, es este tema de, hay una amenaza de paro del Poder Judicial. El presidente Romer Saucedo ha hecho unas declaraciones, voy a decirlo eufemísticamente, altisonantes, y ha dicho incluso nosotros tenemos lo que el presidente no tiene, o sea, refiriéndose seguramente al maple de huevos, lo cual me parece una declaración totalmente inaceptable, grosera y falta de cualquier criterio, pero digamos en la forma no importaría tanto. Lo que me preocupa más es el fondo, el tema de que pretende hacer un paro. ¿Cómo se ve esto, Ramiro, desde tu perspectiva, que se anuncie un paro del Poder Judicial? Buenos días. Buenos días, un saludo a Bruja Digital, a Raúl, a Diego, a todos los que están siguiendo esta conversación. En principio yo quisiera hacer dos alcances, ¿no? Primero, coincido con las decisiones del día lunes en Sucre de defensa de la independencia judicial. Creo que es importante que los jueces del Estado asuman un compromiso en defender la independencia judicial. Ahora, hay que recordar que la independencia judicial no es una prerrogativa de los jueces, es principalmente una garantía de los ciudadanos, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos establece que los ciudadanos tenemos derecho a ser juzgados por jueces independientes e imparciales. Y es por lo tanto que pues esto tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía y no es un asunto solamente de los jueces. También me gustaría decir que la independencia judicial no se la proclama, se le ejerce, y se le ejerce a través de las decisiones judiciales, se le ejerce en las sentencias, ¿no? Entonces, cuando los jueces se ven obligados a declarar públicamente la necesidad de que se respete la independencia judicial, creo que estamos en un problema porque quiere decir que no le están pudiendo ejercer porque hay interferencias de diversa naturaleza. Finalmente, concuerdo que las formas no son aceptables porque el paro se enmarca en el derecho a la huelga, que es el derecho de los trabajadores, ¿no? Podría haber un paro judicial de los funcionarios de derechos reales, de las secretarias, de los auxiliares, pero la judicatura no tiene un derecho a la huelga porque
la función judicial del Estado es una función esencial porque protege derechos, al igual que no puede haber, digamos, un paro de salud que afecte el derecho a la salud de la sociedad, tampoco puede haber una parálisis de 48 horas, menos un paro indefinido de un servicio esencial del Estado, ¿no? En ese sentido, creemos que no ha sido prudente el tono ni la forma ni el momento, porque además luego de salir de un proceso de más de 50 días de bloqueos, de paros, de interrupciones en la vida de la sociedad boliviana, no es un mensaje de institucionalidad decir que uno de los poderes va a ir en un paro. Creo que hay los mecanismos institucionales para que ese diálogo se dé y que definitivamente el diálogo sobre el presupuesto judicial es un diálogo entre poderes que se tiene que dar como en el resto de las políticas públicas. Ramiro, qué gusto, buen día. Claro, uno escucha esto del paro y piensa que los asesores del señor Saucedo son Nilton Condori y Salazar, digamos, no hay por dónde perderse. Tendríamos que esperar 53 días para que el presidente dé alguna solución al Poder Judicial. No podemos otra vez arriesgarnos a este tipo de acciones políticas que no deberían ser políticas, sino jurídicas. Pero lo que sí me interesa, más allá de ese comentario, es visualizar qué se ve en América Latina, cómo están los presupuestos en justicia. Sabemos que en Bolivia recibimos como Poder Judicial un mísero 0,3, 0,4, 0,5% del presupuesto. ¿Qué es lo usual? ¿Cómo va el promedio? Esto es importantísimo que lo sepa la gente para tener una contextura clara de dónde está Bolivia. Sí, definitivamente hay que darle una perspectiva regional para entender esta materia. Primero, desde los estándares internacionales de independencia judicial, hay diversos informes, principalmente del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, que señala que la autonomía presupuestaria es una de las columnas de la independencia judicial, ¿no? Porque un poder puede básicamente chantajear, contar los recursos para inmovilizar o para lograr cierta decisión desde de la judicatura. Entonces, mientras mayor autonomía tenga en la gestión de sus propios recursos, es muy bueno para la independencia judicial. Segundo, los estándares también dicen que este derecho de los ciudadanos de acceder a una justicia independiente significa que se le den condiciones adecuadas para el servicio judicial, ¿no? Que ese presupuesto tiene que estar destinado a garantizar y a mejorar el acceso y la cobertura de los servicios judiciales. A nivel de América Latina, el porcentaje del presupuesto boliviano es uno de los más bajos, el 0,35, 0,36. De hecho, el 2025 se redujo inclusive con relación al 2024 y el presupuesto media en la región varía entre el 1 y el 3%, ¿no? Algunos países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, inclusive incluyeron montos más altos, ¿no? Del 5, del 6% en sus constituciones, que no se ha cumplido, ¿no? Pero en promedio es el 3%. Los países de la OSD, que son los países más ricos, tienen en promedio un 2% para sus poderes judiciales. Claro que el tamaño y el volumen de esos presupuestos públicos, pues en términos absolutos son diametralmente enormes al tamaño del presupuesto boliviano. Ahora, sin embargo, hay algunos países como Japón que tienen un 0,4% de su presupuesto a la judicatura, que quizás es el caso más interesante porque con un presupuesto bajo en términos proporcionales, tiene una de las judicaturas más independientes, más profesionalizadas y más digitalizadas. Entonces eso nos lleva al razonamiento de que no solamente es tener un presupuesto, sino a tener un plan, ¿no? En la reunión de Sucre solicitaron el presupuesto, con el cual yo concuerdo, creo que un 5 es excesivo, pero
tal vez un programa gradual hasta llegar a un 3% es bastante razonable, pero el presupuesto es el reflejo de un plan de actividades, ¿no? Y lo que nos ha presentado hasta ahora desde la Corporación Judicial es cuál es su propuesta de reforma judicial, ¿no? Hay algunos proyectos de ley, algunas ideas aisladas, algunas cosas propone el Consejo de la Magistratura, otra cosa el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental, cada uno tiene su propia agenda, pero no hay un plan integral común de lo que el país necesita avanzar en materia de reformas al sistema de justicia. ¿Sabes qué, Ramiro? Hemos podido observar como bolivianos que, claro, termina siendo hermoso todo esto de hablar de Tribunal Constitucional, medioambiental, agromedioambiental, todo suena lírico y perfecto. Pero cuando uno ve la justicia completamente cooptada por un partido, es decir, sabemos que muchos jueces funcionan en función a la chequera del poder estatal, gubernamental o a la chequera del cliente. Es decir, se puede modificar eso, las estructuras del Poder Judicial terminan siendo sujetas casi a un acuerdo comercial propio del capitalismo, digamos, es un acuerdo transaccional. La justicia extremadamente mercantilizada. ¿Cómo salimos de esto? Porque esa es la cosa más allá de estos cambios, que sí son importantes, no dudo, pero hay una estructura que está funcionando realmente mal, ¿no? Uno no confía en la justicia. Definitivamente, a nivel internacional hay diversos estudios sobre los obstáculos al acceso a la justicia, ¿no? Y mucho se habla de las barreras geográficas, culturales, lingüísticas, económicas, pero fue Diego García Sayán con su informe de la visita que hizo al país el año 2021, que señaló que en Bolivia la corrupción constituía una barrera de acceso a la justicia que afectaba a los más pobres, ¿no? Recibió denuncias de los cobros desde menores causas hasta las grandes causas, cómo se mercantilizó la justicia. Entonces ahí la pregunta es importante reforzar las capacidades del sistema judicial, darle más presupuesto, pero también mejorar los sistemas de rendición de cuentas y de transparencia, porque los poderes judiciales son independientes, pero rinden cuentas a la sociedad, a los otros poderes públicos, ¿no? En ese sentido, en este sistema de pesos y contrapesos del Estado democrático, es también necesario mejorar los niveles de rendición de cuentas, porque no solamente es darle más recursos. Yo hacía la siguiente pregunta. Vamos a tener más presupuesto para el programa de justicia digital, más computadoras, pero con los mismos jueces. Y el problema de la justicia en Bolivia no es un problema de falta de sistemas informáticos, de falta de computadoras. El problema tiene que ver con la agenda de integridad, de idoneidad, de probidad de los funcionarios públicos que están en la carrera judicial, que fue pues absolutamente desmantelada en estos últimos 20 años y que creo que el país se tiene que plantear en serio un programa de saneamiento y de depuración de la justicia. Esto existe mucha literatura, muchas experiencias en sociedades en transición que cuando luego de regímenes autoritarios prolongados, regímenes represores, corruptos, cuando llega la democracia no se puede continuar con los mismos jueces que fueron cómplices del sistema autoritario. Entonces hay diversas experiencias que indican que en procesos de transición tiene que haber programas de revisión de quiénes son los jueces. Sin embargo, creo que la naturaleza de la transición boliviana nos muestra que hoy estamos como fuera un gobierno, digamos, una democracia constitucional con alternancia de poder, que después de 5 años entra un partido demócrata, después uno conservador, vuelve un demócrata, y creo que no estamos utilizando las herramientas de la justicia transicional que el derecho internacional ha desarrollado para momentos de transición. Creo que es necesario no solamente pensar en la transición judicial, sino en la naturaleza y en los desafíos institucionales de la transición democrática boliviana.
Gracias, Ramiro. Para cambiar un poquito de tema, estábamos hablando antes de que ingreses del tema del Tribunal Constitucional. ¿Vale la pena tomarlo? Más bien se podría avanzar hacia una reforma constitucional, porque esto está en la Constitución, más bien de eliminar el Tribunal Constitucional. En las elecciones, previo a las elecciones del año pasado, hubo voces que señalaban que el Tribunal Constitucional no le ha servido realmente como guardián constitucional al país, sino más bien ha estado bajo la órbita del poder. ¿Cuál es tu criterio sobre el Tribunal Constitucional y si vale la pena mantenerlo? Porque ahora hay que elegir, hacer el proceso para elegir a los 5 que faltan en el tribunal, o sería mejor avanzar hacia una reforma constitucional que lo elimine. ¿Cuál es tu criterio? En materia de justicia constitucional, definitivamente creo que hay que reforzar el sistema. El debate de eliminar el tribunal es complejo porque es una reforma constitucional intensa, vamos a decir, ¿no? La Constitución establece que puede haber una reforma parcial de la Constitución para algunos aspectos procedimentales más formales, pero cuando se afectan la estructura del Estado y los derechos ciudadanos, se requiere una asamblea constituyente. Entonces creo que plantear el tema de eliminar el Tribunal Constitucional podría motivar y llevar a una asamblea constituyente que no sé si el país está preparado para iniciar ese camino. En ese sentido, creo que más razonable es pensar una reforma constitucional que reordene algunos aspectos administrativos del gobierno judicial, y uno de ellos son los sistemas de designación que se adecúen a la normativa internacional, que recomienda que los procesos de designación no sean sometidos a procesos electorales comunes, porque estos son procesos políticos. Y la recomendación además dice que si un país decide mantener su sistema de elección judicial, al menos deberá garantizar que haya procesos de preselección a cargo de órganos independientes, imparciales, técnicos, fuera de la decisión política, que representen múltiples intereses. Entonces creo que por ahí digamos, la intensidad de las reformas que puede darse en el país estará también en relación proporcional directa a la intensidad de los acuerdos políticos que se puedan generar. Y creo que para un acuerdo de gran calado, como podría ser un nuevo pacto constitucional, es un trabajo que todavía requiere un mayor esfuerzo. Nada más, Ramiro, y gracias. Si pudieras con brevedad. Hay una noticia que creo que es importante, que es Cindy Saraí, quien acusa o quien tuvo esta relación cuando era menor de edad con Evo Morales, y que ha sido, digamos, el origen de una acusación contra el expresidente. Pero Cindy Saraí presentó una solicitud formal dirigida al fiscal departamental de Tarija para que el Ministerio Público retire la acusación en este caso, argumentando que no existió delito, explotación ni víctima que justifique la continuidad del proceso. Sabemos que cuando hay un caso de estupro, si la víctima no denuncia, supuestamente el delito se debería extinguir, o la causa. Acá también para que, y el gobierno anterior, o justicia en el periodo anterior, para que sí pueda ser un delito penal, entonces hablaba también de tráfico. Pero acá la persona en el centro de la polémica establece que no ha habido tampoco tráfico de personas. Esto desbarata la acusación contra Evo Morales. Esto es un paso en sentido de que Evo Morales pueda tener una victoria judicial respecto de este tema. Sí, definitivamente yo creo que una jugada legal, porque además la persona, este memorial, cuando nunca se personó personalmente, ¿no? Entonces no sabemos bajo qué condiciones de libertad o de coacción puede haber emitido ese escrito la presunta víctima. En todo caso, el tema de estupro es
delito que hoy está cuestionado. Las recomendaciones de la CIDH pues, le dicen a Bolivia que ese delito debería subsumirse en la figura de violación y no podría haber, digamos, un tratamiento diferenciado. Pero sobre todo que mientras se mantengan las acusaciones de trata, estos son delitos de orden público que pueden ser llevados por la Fiscalía de todas maneras. Excelente, gracias Ramiro, te agradecemos, muy claros los conceptos y nos has permitido esclarecer este tema. Te agradecemos por tu presencia en el programa. Buenos días. Ramiro, un gracias. Gusto, muchas gracias. Un gran saludo, que esté muy bien. Gracias. Ahí está, tenemos este tema, Diego, de que esta persona, esta joven que tuvo relaciones cuando era una adolescente con Evo Morales, ahora ya formalmente ha retirado, y ha pedido que se retiren todas las acusaciones contra Evo Morales, que no ha habido coacción, dice ella, no ha sido forzada, etcétera. Veremos eso, cómo cambia la figura ahora y podría ser que ya no tenga, por este caso por lo menos, dependiendo cómo se va el proceso, que no tenga orden de aprehensión. Entonces eso creo que cambia sustancialmente el tema de la acusación contra Morales. Yo creo que no cambia, es un antecedente más bien. En mi criterio al menos, si se lo analiza de manera amplia, de una nueva, ya sea extorsión o al menos injerencia de Evo Morales sobre esta persona, ¿no? Es decir, intimidándola, poniéndole plata por abajo. Es obvio que un cambio sorpresivo así tiene que tener alguna consideración judicial, porque si no, cualquier caso podría, ¿no? Sí, desbaratarse fácilmente. Si no, nos hemos acordado que no ha pasado nada una vez que ha recibido un billete por abajo. No se puede dejar de considerar lo que sabemos. Evo Morales ha tenido relaciones sexuales y una guagua con esta niña, y me parece importante dejarlo en claro, ¿no? Cuando era una niña, ha cometido el delito de estupro. Es decir, puede la niña decir que era en consentimiento, que se amaban, puede decir que Evo Morales la llevaba a pasear en helicóptero y eran felices, puede decir muchas cosas, pero el hecho es claro, Evo Morales teniendo sexo con una niña. Eso es lo que vale la pena, creo yo, judicializar, y eso es lo que está sujeto a una pena, ¿no? Correcto, más me refería al tema, la parte ética no hay duda, la parte ética moral no hay duda de lo bárbaro que es esto, tener una relación cuando él tenía 50 y tantos años con una chica de 15, o sea, una cosa terrible, embarazarle, en fin. La parte legal, formal y específicamente del debido proceso, ahí creo que vamos a seguir hablando seguramente en los próximos días de este tema y cómo la justicia toma este pedido de esta chica. Pero, Diego, habíamos anunciado que tienes al capo de la semana. Me alegra haber recuperado nuestras secciones, tu sección. ¿Qué tenemos? ¿Qué has preparado para persona destacada para este miércoles, ¿no? Siempre estoy perdido los días. Perdón, miércoles. Dale, Diego. Bueno, la persona del día, porque es impresionante su currículum con 11, 12 años, es Joel Arana. Es un boliviano de lujo, ¿no? Que ya el 2023, fíjate tú, con muchos menos años, irrumpe compitiendo en el top 30 de los emprendedores que están marcando historia de Bolivia. Y por supuesto, no por una cuestión de promesas, ¿no? Sino resultados claros. A ver, ¿cómo ha comenzado? Fíjate tú, el 2023 comienza cuando dio sus primeros pasos, da sus primeros pasos formales en la robótica. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Y destaca en la Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional, alcanzando, fíjate vos, con 9, 10 años, el tercer lugar nacional en la categoría Robo Misión de la World Robot Olympiad. Es una cosa brutal, ¿no? Ya el 2024 vuelve a sorprender en la segunda competencia de robótica de la Universidad Privada Domingo Sabio, donde lleva
en esta Olimpiada el premio para ir a la Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en México. Gana el acceso para poder concursar internacionalmente, ¿no? Es decir, mostrando su capacidad a nivel regional. Y el hito finalmente que lo consagra, cualquiera diría que estamos hablando de una persona de 50 años, ¿no? Que lo consagra, llega el 2025, donde saca el primer lugar en la categoría junior del desafío de robótica juvenil, Raúl, para el Bien Bolivia, se llama así, 2024-2025, una competencia alineada a los objetivos de desarrollo de la ONU. Y esto permítame leer, donde la tecnología se pone al servicio de la humanidad. Este triunfo abrió las puertas a uno de los escenarios más importantes del mundo, la final global AI for Good 2025, realizada en Ginebra, Suiza. O sea, ya estamos viendo que con 12 años está yendo a Estados Unidos, está yendo a Ginebra, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Estamos hablando de un niño, seguramente genio, que tiene esta lógica de introducir no solamente categorías políticas, ¿no? Sofismas ideológicos, sino claramente trabajar en la robótica e impulsar esto para mejorar la vida, porque es la parte más bonita de todo lo que sucede. Tú dices, pucha, es un genio, ha trabajado porque quiere sobresalir en este campo. No, tiene una hermana con algún propósito, perdón, con algún impedimento que no vale la pena entrar en detalle, y él le ha prometido a su hermana desde que era niño que le iba a ayudar construyendo un robot que le permita caminar. O sea, su hermana con discapacidad hoy tiene al hermano genio trabajando para ella, ¿no? En el fondo ese es su trabajo, es un niño inocente, es un niño que estaba trabajando para darle facilidades a su hermana. O sea, es una historia sensacional, ¿no? Este muchacho, repito su nombre, Joel Arana, ¿no? Es un ejemplo de bolivianos de lujo. Qué buena tu historia, qué bien elegido el capo de la semana, Joel Arana, un muchacho, un adolescente con todas estas cosas que ya está logrando, qué bien, y además con este propósito personal, ayudar a su hermana, o sea que además hay una historia humana acá, aparte de la inteligencia de este muchacho, qué bien, qué buena posibilidad de destacar estas personas. El próximo miércoles tendremos otro de estos capos, así que le mandamos a Joel, a su familia y a su hermana un saludo, y a sus profesores, seguramente que lo han alentado, le han ayudado y lo han, muchas veces olvidamos las personas que están detrás de estos éxitos también. Así que a todos ellos, desde aquí un saludo. Qué bueno, qué bueno, Diego. Bueno, yo contentísimo mostrando estos bolivianos de primer nivel, ¿no? Exactamente. Estamos por terminar el programa. Despedimos a los que nos siguen en Palenque TV, pero antes de irnos al final del programa y terminarlo, tenemos algo que la gente está discutiendo bastante. Hoy, entre 8 y 9, Mary Vaca tenía dos muy buenos entrevistados, Eduardo Pando, de la Fundación Ciudad, que entre paréntesis nos acoge en el estudio, y Carlos Jansen hablando del dólar, pero tenemos esta nota de Mavi Landa, para que nos explique este tema del dólar flotante. Veamos esta nota ya para terminar casi el programa. El cambio del dólar dejó de ser fijo y ahora es flexible, pero ¿qué significa eso? Desde este lunes, Bolivia dejó atrás el tipo de cambio que se mantuvo por casi 15 años. Ahora el precio del dólar podrá variar día a día, ya que se implementará un sistema flexible. ¿Y esto en qué nos afecta? El gobierno ha indicado que casi no cambiará nada, porque desde inicios de este año el mercado consideró para el cambio de dólares el precio referencial establecido por el Banco Central de Bolivia. En todo caso, los productos importados como medicamentos, celulares, electrodomésticos, repuestos o vehículos podrían subir de valor si el dólar continúa aumentando, pero también es posible que bajen si la divisa se cotiza menos. Toma en cuenta que si debes dinero en dólares o tu contrato es en esta divisa, si el cambio sube tendrás que destinar más bolivianos para honrar tus compromisos. Esto también repercutirá si eres asalariado y quieres ahorrar para un viaje al exterior o comprar en dólares. Pero no todo es negativo. Los exportadores recibirán más bolivianos por cada dólar que ingrese al país, lo que podría beneficiar a quienes venden productos al exterior. Las variaciones en el precio del dólar no afectará a la gran mayoría de los créditos
créditos en la banca. El gobierno indica que el 99,3% de los préstamos están en moneda nacional. Además, algunos economistas consideran que un tipo de cambio más flexible reduce la especulación y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. Se debe considerar que economistas advierten que por sí solo el cambio flexible no solucionará la crisis ni la falta de divisas. Se necesitan otras medidas también. ¿Tú crees que este cambio ayudará a la economía del país? Esto fue Brújula Te Explica. Ahí estaba Diego, esta explicación muy didáctica del tema del dólar flotante, así que los que tenían alguna duda, ahí está. En general, y eso es lo que se explica aquí, ya se estaba usando de facto el dólar paralelo alrededor de 10 días de hace mucho tiempo, y ahora se ha hecho eso que se está llamando el sinceramiento del dólar, una cosa que ya ocurría. Bueno, como siempre, buen reportaje de Mavi, ¿no? Siempre un lujito. Gracias, Mavi. Exactamente. Y aquí termina el programa, queridos amigos. Gracias por habernos seguido. Mañana tenemos un invitado de lujo. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo, ¿no, Diego? Pero mañana tendremos un diálogo un poquito más en profundidad acá en el estudio con el ex canciller Toto Fernández, Gustavo Fernández, un hombre de Estado, ministro de varias carteras, para hablar sobre Bolivia, nuestros problemas un poco cíclicos. Podemos salir de ellos, tenemos ilusión de desarrollo, etcétera, con una persona que yo casi que creo que se lo puede considerar como un sabio. Así que mañana a las 9 de la mañana los esperamos con esto, con el Mundial, con más noticias. Diego. Un gusto, mil gracias, hasta mañana. Hasta mañana, a las 9. ¿Por Entel? Sí. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! El Mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel.